Pues buenas tardes a todos. Nada, cuando nos llamaron a Amalia y David para plantearnos un poco esta tarde, esta mesa redonda, el tema de la onología, fíjate, dijimos, pues mira, vamos a aprovechar que estemos juntos, dos perfiles muy distintos. José Luis, gran conocedor de los vinos españoles, europeos y del mundo en general, que tiene la oportunidad de probar muchos vinos, de viajar, que es muy importante, a muchas zonas vitícolas, de conocer a técnicos, a comerciantes también, pues será la oportunidad un poco para debatir sobre todo esto. Estos últimos días nos hemos reunido mucho para ver de qué íbamos a hablar y os queríamos librar o revelar un secreto, ¿no? El secreto de la onología, de la vinificación, que al final es el único que conocemos, que el vino se hace con uva, ¿no? Y al final, esta mañana, todo este bloque dedicado a la viticultura, realmente lo que más nos atrae, creo, a los dos, aparte de beber vino y buenos vinos, es entender cómo surgen estos vinos, cómo hay lugares tan singulares en el mundo y en lo que nos interesa en Galicia, donde se puede hacer vinos realmente únicos, irrepetibles y bueno, hago así un Bien, poco de bien. introducción y Sí, sí, luego perfecto. me interrumpes o Sí, sí, sí. sigues, pero que al final hemos hablado esta vez de la PAC, de esta nueva PAC, de este monstruo que nos están imponiendo, seguramente con muy buenas intenciones, creo que con poca ganas de solucionar el trabajo del viticultor, del elaborador, de la empresa que comercializa vinos. Hemos escuchado hablar un poco, pues, los presidentes de las DOs de los planes estratégicos, de dónde nos situábamos y creo que ahora mismo tenemos todos un reto y una responsabilidad frente a este cambio climático, que esto es algo que todos tenemos que tomarnos muy en serio. Está el cambio climático, está la seguridad alimentaria. En Galicia, este maravilloso clima que tenemos, lluvia esta mañana, sol esta tarde, temperatura, clima tropical, los hongos están... Yo creo que llaman a sus amigos que están por otros lados para venir, porque no hay lugar más idóneo para vivir que en Galicia. El mildio, el hoyo, la botritis, el blackrot, que muchos no hablan tanto, pero están todos buscando Airbnb para venir aquí. Y estos son desafíos realmente muy importantes. Como por todos los lados tenemos dos... He crecido enológicamente en Burreos. He tenido la suerte de trabajar con lo que para mí eran grandes maestros, que es Denis Dubourdieu, que tristemente falleció hace años, y Jean-Claude Berrouet, que sigue absolutamente al pie del cañón. Y los dos me contaban un poco que para ellos la viticultura mundial tiene dos carreteras, ¿no? Está por un lado la viticultura más industrial, que no es ninguna palabrota, son proyectos que buscan hacer un gran volumen de vino. Lo muy importante es reducir los costes, porque al final el negocio está en hacer mucho volumen a un coste controlado, poco margen, pero es un negocio, pues, lucrativo y está muy bien. Y si tuviéramos en el mundo que arrancar todas las viñas que no producen Bea Sicilia, Petrus y etcétera, pues nos quedaríamos con el 1% del vino mundial. Con lo cual, hace falta de todo, por supuesto, y por otro lado estaba el camino de la viticultura más artesanal, que artesanía no está reñido a número. Evidentemente hay bodegas grandes. En España tenemos el ejemplo de Sicilia y hay otros. Burreos, los Grand Cru del Médoc son, bueno, 300.000, 400.000 botellas del primer vino, del vino más caro. Pero es un trabajo artesano buscando la excelencia, buscando cierta identidad, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos la responsabilidad desde todos estos caminos de intentar, pues hoy, enfrentarnos a este reto del cambio climático, de la seguridad alimentaria, bueno, luego responsabilidad social, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué hablo de todo esto? Porque al final todo esto lo tenemos que trasladar al vino.
Evidentemente, el capítulo viticultura es lo más importante. Trabajar en viticultura ecológica es factible. Antes lo hablábamos con Miguel, aquí en Martín Codás, hace falta locomotoras en cada zona, pero es costoso, es doloroso. En Galicia, tengo una muy pequeña experiencia, pero desde hace 10 años pues en el Salnés trabajamos en ecológico, con cierto éxito, a veces con más penas que glorias, pero bueno, con cierto éxito. Aquí en el Ribeiro pues está Bernardo Estevez, que trabaja desde hace años en ecológico, permacultura, etcétera. Viñamen, Mino Rojo, desde 2019 está este camino y lo hacen, y con éxito también. Y bueno, hay afortunadamente cada vez más ejemplos. Una vez que tenemos buena uva, detrás no hay tanto trabajo que hacer en bodega, pero esto lo hablamos un poco más después. Te cedo la palabra, porque si no, gracias, Dominic. me enrollo. No, a ver, está claro que en el mundo del vino está habiendo un giro hacia algún lado, ¿no? Decía una política antes de ayer, lo que pasa en Madrid trasciende al resto de España. Aquí en el mundo del vino lo que pasa, sobre todo en Francia, trasciende al resto del mundo, y lo que pasa, por ejemplo, a la hora de la venta de los vinos en ciertos restaurantes top, en ciertos wine bar, acaba trascendiendo al final al resto del público, ¿no? Yo vengo de Lisboa de este fin de semana, había estado hace 4 o 5 años, es en lo que yo me fijo, voy a ver cómo está el mundo de la restauración, que yo al final lo que hago es vender vino. Veo que empiezan a surgir hace 4 o 5 años pues 3, 4 wine bar, algún restaurante especializado en ciertos perfiles de vino, de vinos un poquito más naturales, ecológicos, con menos intervención. En este viaje que he hecho, pues ya hay unos 15 que yo más o menos haya visto. Se ve a una plaza llena de gente, sobre todo gente joven, que va a una pequeña tienda, bar que hay allí, coge una botella, se pone en la plaza y hay un ambiente muy sano, muy chulo, pues de gente que está al final consumiendo un perfil de vino con unas características, ¿no? Esto al final es algo que en pocos años se ve que va hacia un lado, ¿no? Hay un movimiento, el mundo del vino es dinámico y eso no se puede descartar. Yo veo que hay un giro en el mundo del vino hacia lo verde, ¿no? hacia los vinos verdes, entre comillas. No hablo de vinos verdes de los vinos verdes de Portugal, ni los vinos que no han tenido la maduración y los vinos no están en su punto, sino hacia los vinos que van con un proceso de elaboración desde el principio ya, en plan, pues buscando ser lo más ecológico posible, la mínima intervención, vinos más naturales, vinos que al final pues contaminen menos el medio ambiente y que nos contaminen menos a nosotros. Eso no se puede descartar. En este proceso está claro que hay de todo y bueno, yo he estado hace poco también en Sadurní, organizando un campeonato de cata. He ido a un wine bar que todo el mundo me decía hay que ir ahí, fui ahí. Le hemos dado un poquito de libertad al sumiller, a la persona encargada de que nos ponga vinos, vete sacando vinos. Nos ha sacado los 3 primeros vinos y realmente yo que tengo una mente bastante abierta para el vino, ninguno era muy bebible, la verdad. Al final, al cuarto nos levantamos, dije, me hacer la carta, voy a mirar yo, porque claro, en este parámetro de vinos no vale todo, ¿no? Pero no vale todo, pero sí se puede hacer, Esto para mí es un esfuerzo desde el principio, desde lo que dice Dominic, desde que en la viña, si con tiempo, de una forma progresiva, paulatina, que no es de un día para otro, yo voy a hacer vinos ecológicos ya mañana, ni naturales, pero sí que hay un cambio en la mentalidad de la gente joven, hay muchos, cada vez más influencers, sumilleres de grandes restaurantes, que al final, que son pocos restaurantes, pero que al final que dan esos son los que marcan las pautas y al final las modas las marcan poca gente, pero al final las modas llegan y eso no hay que, digamos, no se puede mirar por otro lado. Y la intervención en el mundo del vino va hacia la menor intervención posible y hacer vinos un poquito más sanos, ¿no? Sí, esto lo hablamos ayer. Claro, creo que también nuestra responsabilidad es educar al consumidor sin ponernos prepotentes, ni evidentemente el consumidor elige y no hay ningún problema.
pero educar en el sentido, por lo menos, no contar mentiras. De nuevo, vuelvo a mis orígenes, de donde he aprendido, Burreos, Dubourdieu, Berruet. Yo lo que he aprendido con ellos y luego con otros es que realmente hacer vino, bueno, es revelar un potencial, la uva es un negativo, y el trabajo del enólogo es de revelar este negativo en un positivo, que es esta foto, que para lo que nos interesa, intentamos que esta foto sea lo más fiel posible al paisaje donde se ha sacado esta foto, que luego tenemos que entender este paisaje, y cada uno, en función de su bagaje, pues lo entenderá de una manera o de otra. Por eso no hay un solo vino de una zona, sino que cada uno, en función de sus creencias, su sensibilidad, hace el vino que le parezca el más fiel posible, que esto está muy bien. El futuro de la enología, ¿no? Tener cada vez más ayudas para poder a veces sustituir carencias o, ¿cómo se dice?, para hacer, bueno, cuando había carencia en la uva, para poder suplir a estas carencias. Y este profesor me decía, el día que nos obligan a meter en la contraetiqueta todos los productos que nos quieren vender los vendedores de productos enológicos, a algunos se los va a caer el pelo, en mi caso, pero yo no, pero que realmente va a ser un problema, porque para hacer vino hasta ahora, pues con buena uva, un poco de sulfuroso, la levadura que la utilicemos de generación espontánea o que la añadimos al depósito, hay unas levaduras muy neutras, muy bien seleccionadas para expresar un lugar. La levadura comercial no es ningún diablo, hay que dejar de decir, bueno, no hay que demonizar las cosas, ¿no? Y bueno, y clarificar en blanco un poco de bentonita, en tinto un poco de clara de huevo, gelatina, el que quiera clarificar, que no pasa nada. Pero hace falta bastante pocos productos para hacer buenos vinos. Hace falta mucha viticultura, pero pocos productos en bodega. Ahora, lo que no es verdad es que el vino se hace solo. El cuento de la mínima intervención, luego cada uno evidentemente hace lo que le plazca en su casa, siempre y cuando es honesto y coherente. Si uno es su filosofía de vida, entiende que su uva, su paisaje, su forma de entender todo esto es luego no hacer nada en bodega, pues bien, tiene el vino que le saldrá bien algunos años, no tan bien otros años, pero que por lo menos no cuente el cuento de que esto es el terroir, ¿no? Es su filosofía, pero sabemos que en bodega tenemos unos problemas. Al final la uva y el vino es una pequeña bomba de relojería y puede pasar cualquier cosa. Entonces hace falta un poco de conocimiento para poder guiar todas estas operaciones sin que se note al final de lo que se trata. Esta mínima intervención, que no es cierto, es una intervención con conocimiento para que no se note la mano del enólogo y que realmente el vino exprese el lugar de donde viene. Pero ahí, cuando digo tenemos que educar, por lo menos no tenemos que contar mentiras, que por no intervenir en bodega hacemos mejores vinos, porque no lo creo. No, ni yo tampoco. El ejemplo lo he puesto con lo que nos han puesto en ese wine bar al principio, que no se bebía. Pero bueno, yo creo que el objetivo al final es buscar vinos que expresen, que tengan más personalidad, que más singulares. A mí me llamó la atención que hace unos años, no hace mucho, estuve con un importador americano que venía a visitar varias bodegas, me estuve tomando un vino con él y nada, empecé a preguntarle, bueno, aparte de los vinos de aquí, que vienes aquí, que ya sé que llevas esta bodega de Rías Baixas y esta, ¿qué más cosas llevas de España? Y me dice, no, yo de España no, solo llevo esto y otra bodega más de Galicia, otra bodega más, nada más. Es que a mí el resto no me interesa, pero no llevas ni una bodega de Rioja, de Ribera, no. A mí eso no me gusta. A mí me gustan los vinos gallegos porque tienen algo que tienen electricidad, me gustó mucho la palabra, tienen singularidad, personalidad, son vinos que cuando estás allá la gente que no sabe lo que está tomando, son vinos que tienen, yo me quedé un poco como sorprendido, ¿no? Que al final, pues que no tuviera ningún vino de esas grandes DOs de España, y decía que no porque le gustaban estos por esa personalidad que tiene, ¿no? Pues bueno, es un poquito lo que yo creo que tenemos que buscar, no hacer vinos pues muy estándares, sino ir hacia eso, ¿no? Y hacia eso al final
donde lo que decía Dominique, donde primero se hacen es lógicamente en la viña. Claro, que al final, antes se ha hablado esta mañana de huir de la uniformidad. Yo creo que lo que nos salva a todos es poder ofrecer un producto único, porque al final el mercado es global. Hacer un vino que se parezca a otro que ya existe en el mercado es quitarnos posibilidad de venta, porque al final siempre se irá al vino más barato. Esto te obliga a ser siempre más competitivo en base a vender más, a ofrecer un producto más barato. Tenemos que esforzarnos todos, a mi modo de ver, en encontrar la singularidad que nos hace único y por el que el consumidor, el importador, el distribuidor vendrá a vernos porque le ha gustado tu producto y no se parece al del vecino. Entonces, a veces se puede forzar y buscar o encontrar esta singularidad en la bodega, haciendo algunos procesos. Podemos hablar de tinaja, podemos hablar de racimo entero, podemos hablar de varias cosas que orientan un poco el estilo del vino hacia un lado o hacia otro. Pero es verdad que, claro, es más fácil esto que buscar esta singularidad desde la viña. Pero la tenemos de nuevo todos la responsabilidad y desde las DOs, hablando de pliego de condiciones. Claro, al final, aquí en muchos casos no hemos estudiado realmente cuál es el sistema de conducción idóneo para tener una uva de la mejor composición posible, para tener la mejor calidad posible de uva que exprese este paisaje. No siempre hemos estudiado cuál es la mejor zona para cultivar tal variedad. En DOs que tienen distintas variedades, pues a veces antaño se mezclaba todo en una finca. Bueno, bien, es una forma de hacer, pero al final hay orientaciones, altitudes, suelos distintos que hacen que una variedad madura bien en un sitio, pero no tanto en el otro, y al revés. Hay todo este trabajo previo de estudios geológicos, de calicatas, de zonificación, de insolación, todo lo que sabemos que existe para entender realmente dónde se da mejor tal u tal uva, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora tengo un amigo que tenía que plantar 3.000 cepas en una parcela en la zona de la Ribera Sacra y no ha plantado nada de mencía. Pues ha plantado brancellao, grano negro, mouratón, merenzao, variedades que son de allí. A mí me parece mucho más interesante porque si quieres realmente conseguir esa personalidad en otros vinos, planta otras variedades que son de ahí, que son autóctonas, que tenemos la suerte de tener una riqueza de variedades impresionante aquí en Galicia, y no te vayas a la mencía, ¿no? Sobre todo en zonas donde tenemos la posibilidad. Yo vengo de Rías Baixas, pues ahí en blancos es más complicado, sí que en tintos tenemos un poquito más pero en blancos, fuera del Albariño, poco más hay cabida, ¿no? Pero eso pasa que, mira, un ejemplo de... ni siquiera, pero... Que ni siquiera también, sí. Pero bueno, para empezar por ahí. Yo vengo ahora del Alentejo, estuve este fin de semana, y en Alentejo pues hay mucha Alicante Bouschet, Touriga, pero sobre todo Alicante Bouschet es la variedad principal, ¿no? La enóloga gallega, amiga mía con la que estaba allí en la bodega, me da a probar un vino que va a sacar ahora, lo pruebo y le dije, yo no sabía muy bien lo que era, y dije, está buenísimo este vino, para mí el mejor vino que has hecho hasta ahora, me parece, es muy singular y tal, es que no sabe Alicante Bouschet. Y de José, es que no la tiene, no tiene Alicante Bouschet, es que es una viña vieja, tiene otras variedades, Alicante Bouschet no la tiene. Y dije, pues mira, porque me estaba gustando el vino. Me pareció un vino súper interesante, yo de hecho pensaba que había cambiado la forma de vinificar, que había cambiado algo, pues no, realmente lo que cambió que la viña vieja no había esa variedad, ¿no? Entonces estaban las variedades que había plantadas de hecho la viña el vino se llama Centenaria. Bueno, pues a mí me parece mucho más interesante ahora mismo ir por esa línea de vinos que aprovechando solamente las variedades. Si no estábamos hablando, ella sigue trabajando de la misma forma, ¿no? Luego es verdad que hay otras formas luego en bodega de hacer, bueno, pues ahora está experimentando con madera de castaño, por ejemplo, que aprovecho, que yo no sabía, que tú como eres francés me lo dirás. Ella me decía que, claro, en Francia hay castaños o no hay castaños. Hay. Porque, claro, en Francia los franceses nos dijeron que había que utilizar el roble, pero tenemos una madera que está funcionando muy bien, que aquí en Galicia tenemos bastante, en Portugal también hay. La tonelería con la que ya está trabajando, bueno, es de Cataluña, pero que los franceses siempre nos han dicho que había que trabajar con el roble. Sin embargo, ahora están saliendo otras maderas
que me parecen súper interesantes también. Sí, eso es otra historia. El problema de la tonelería es que para talar el árbol, para hacer barricas, hace falta esperar 150 años. Hace falta una gestión del bosque. En Francia, pues gracias a la guerra, cuando la industria para construir barcos era bosques estatales y había una gestión estatal de los bosques, claro, eso se dejó de construir barcos con esta madera y esta gestión estatal es una gestión a muy largo plazo que permite tener una generación, una renovación de roble. El roble tiene unas aptitudes bastante buenas. No impide acacia, castaño, pero bueno, no es lo más... Pero bueno, es mucho más... yo he visto resultados muy buenos con castaño. Sí. De hecho, he probado varios vinos que me han parecido fabulosos, hechos con castaño. Hay en Francia, la última vez que he estado en una bodega, pues con Ansel Selos y con Guillón, que hasta quedaron como diciendo castaño, como pensándolo, ¿no? Y yo, de hecho, tengo 3 botellas de vino de castaño hecho en Galicia para enviarle a ellos, para que lo prueben, para ver la evolución. Pero quiero decir que, bueno, que es algo que me parece... Aquí antes se elaboraba con castaño, de hecho. Pero la aptitud del roble para crianza es súper Bueno, en mejor, cuanto más caros son, pero... a grano, en pero- cuanto a el castaño, al igual que la acacia, es una especie Sí, mucho sí, más sí. invasora a nivel aromático, no es tan neutra, Bueno, pero sí, pero también bueno, son herramientas. si hablamos que de nuevas existen. tendencias en vinificación, yo no lo dejaría de lado y creo que es una que se va a utilizar más. El cemento, el hormigón, digamos, también se está utilizando cada vez más. Están haciendo, para mí, uno de los mejores vinos están haciendo ahora aquí en Galicia, sobre todo en zona de Ribeira Sacra, que es donde veo que más bodegas están utilizando, está funcionando muy bien. Y los resultados están ahí, que grandes vinos de algún amigo que está elaborando también, no sé qué te parece. Pero bueno, que quiero decir que hay muchas posibilidades en ese sentido. Por supuesto, pero al final no estamos inventando grandes cosas. Me hablas del castaño que existía antes, a lo mejor no existía por motivos realmente cualitativos. Se utilizaba castaño porque era lo que había a tu alcance y era la tradición, pero en ningún momento se comparó en este momento de que sí era mejor en castaño o en roble para hacer vinos tanto de forma inmediata como con capacidad de envejecer y tener algo realmente singular. El hormigón no existía antes. Por supuesto, y todas las bodegas en Francia pues tuvieron hormigón, o en España. Bueno, todo va y vuelve, estamos con lo de las modas también, ¿no? Al final. Sí, pero al igual que ni hay que demonizar la levadura, no hay que demonizar la barrica. Estamos hace 20 años en 100% barrica nueva o 200% para algunos, y ahora la barrica es el gran enemigo. Tiene que ser, si la tienes, tiene que ser muy usada, que a menudo trae más problemas que virtudes. Y es todo infusión, es todo tinaja, es todo racimo entero, es todo ni una cosa ni la otra. O sea, hay que tener criterio para entender realmente cuál es nuestro terroir y a partir de ahí, bueno, pues hay tendencia. Lo que sí hay que cambiar en la bodega es que cuando en el Mediterráneo antes considerabas una uva con 13,5 de alcohol probable y ahora la consideras con 15, evidentemente hay que modificar un poco la elaboración, los tiempos de maceración, porque con 15 se extrae todo mucho más rápidamente. A lo mejor los vinos potentes del Mediterráneo que existían antes y con cierta concentración potente no solo por el alcohol, sino por la concentración, pues quizá va a ser cada vez más difícil porque cada vez hay más desfase entre la madurez tecnológica, la madurez fenólica, aromática, pues quizá habrá que sacrificar en un futuro la madurez fenólica, vendimiar un poquitín antes para mantener cierta frescura, por lo menos. Es otra de las tendencias también. Los Claro. vinos de hoy en día, la tendencia es a menos alcohol, vinos más fluidos, más frescos. Es un poquito la tendencia que hay. A ver, todo esto para mí es un poco también contradictorio, ¿no? Porque yo lo digo, toda esta gente que al final está bebiendo vinos de pequeñas producciones, microparcelas, de vinos naranja, toda esta tendencia que hay hoy moderna, me parece contradictoria, porque al final muchos de esos vinos son elaboración y no hay terroir. Porque de hecho, muchos de esos vinos es más elaboración, más quizás a lo mejor técnica, que es técnica sencilla, evidentemente, pero es técnica, y pierde un poquito que es pierden identidad, porque al final un vino elaborado con orange wine es muy difícil ver de dónde es, Claro. cuál es la variedad, es complicado.
pero sí se puede hacer, porque de hecho en cada zona hay algún elaborador que sí es capaz de hacer un vino con muy poco sulfuroso, un vino incluso con elaboraciones de maceración, con pieles largas, y sin embargo existe ese terroir y existe esa calidad. Normalmente son vinos pues, muy buscados y se puede. Yo digo que cuando alguien hace algo es que sí se puede hacer. Yo no hace mucho he probado un vino tinto de Rías Baixas, hecho con la variedad Espadeiro. He probado otros Espadeiros, pero ese vino que he probado de un elaborador que yo conozco, nunca había probado algo igual. Me pareció un vino espectacular, fluido, fresco, ese perfil que no sabes si estás tomando una Trousseau de Jura o estás tomando... Eso a mí me pareció un vino fantástico, un vino que yo, siendo de Cambados, siendo de Rías Baixas, nunca había probado eso. O sea, ese vino yo no lo había probado. Pues está elaborado... Y eso que probaste vinos. Y eso que probé vinos. Eso nadie lo había hecho antes así. Si se hizo, es que se puede hacer. Y como se puede hacer, hay un camino hacia ahí que no es fácil, que lleva mucho tiempo. No es de hoy para mañana, voy a hacer vinos ecológicos, voy a hacer vinos de este perfil, pero que sí se puede hacer y empezando, como dice Dominique, desde abajo, desde lo principio, que es la viña. Sí, al final yo creo tenemos que acabar, Dominique. Para concluir, yo creo que vivimos en un sector apasionante, ilusionante y realmente muy bonito, siempre y cuando se hacen las cosas con honestidad y con coherencia, todo cabe. Pero evidente, hay que ser honesto, hay que decir lo que se hace y la intención que hay detrás. A veces puede ser más terroir, más origen, a veces puede ser más proceso, pero cada uno es libre de hacer las cosas como le plazca y eso me parece muy bien. Pero de nuevo, me gustaría concluir con la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de realmente hoy frente a cambio climático, frente a... Hablo de seguridad alimentaria porque todo esto nos empuja a veces a tratar las viñas de una forma bastante incongruente y un día pasará algo, entonces tenemos que plantearnos si realmente hay zonas donde tenemos que seguir cultivando la viña o quizá buscar otras zonas, porque no podemos tirar patadas a la pelota siempre sin parar, porque al final nos damos cuenta que estamos en pendiente y la pelota nos vuelve hacia nosotros y vamos a tener un gran problema. Entonces, responsabilidad, conciencia de cada uno para hacer cualquier tipo de vino, pero esto no es neutro. Pues nada, lo mismo, que ese giro hacia los vinos verdes, entre comillas, que no podemos negar que va hacia ahí y que con equilibrio, evidentemente, de una forma progresiva, pero creo que eso es lo que tenemos que tender todos y vinos que ni contaminen ni nos contaminen, ¿no? Que un poquito que es lo que se debería ir. Y nos dé placer. Eso siempre. Eso siempre, efectivamente. Un fuerte aplauso, por favor, para Dominique Rejoix y José Aragunde.